Listo, profe. Listo, compártelo. Los cambios en política económica estuvieron en gran parte impulsados por las crecientes dificultades que presentaba el modelo de exportaciones de la época implantado por los liberales. Los precios de los productos exportados se vieron afectados por las condiciones internacionales del momento. Sube, por favor. Entre 1876 y 1884 resultó perjudicado el comercio exterior, situación que reflejó la renta del gobierno. Según datos de España, los ingresos percibidos por exportaciones de tabaco en el 40 pasaron de 100.000 a 200.000 anuales y entre el 50 y el 75 aumentaron a 5 millones de pesos anuales y disminuyeron a 576 desde el 77. Las exportaciones de añil pasaron, ¿qué es añil? No tengo ni idea. Esa palabra la llevas a tu marco conceptual y explicas qué es esa vaina por allá, ¿vale? Bueno, sí, señor. Mientras que el caucho pasó de tanto a tanto, para Juan Camilo Restrepo, el gobierno de la regeneración estuvo encargado de orientar los crecientes progresos conceptuales para el proceso de modernización de las instituciones monetarias del país. Heidi, esto ha mejorado muchísimo, ¿vale? Sí, señor. Gracias. Quizá ningún otro periodo de nuestra historia económica registre un despliegue tan opulento de inteligencia como el que exhibieron los hombres de la regeneración precedidos por Rafael Núñez, Antonio Caro, para explicar a sus contemporáneos y para aclimatar en el país conceptos que, aunque hoy nos parecen elementales y obvios, en su momento representaron una verdadera revolución de la teoría monetaria. Juan Camilo Restrepo, muy bien. El intervencionismo del Estado y el proteccionismo estuvieron fuertemente defendidos durante el periodo de la regeneración. Las políticas fiscal y monetaria tomaron un nuevo rumbo. Según Hernández, el presidente Núñez, era fundamental el aumento de las tarifas aduaneras, así como el aumento de los ingresos del gobierno en la creación de un organismo que incentivara el desarrollo y estimulara la actividad crediticia. En el 83 se aumentó una tarifa aduanera, en el 84 se produjo un crecimiento aún mayor, pero con la Constitución del 86 se empezaron a aplicar las reglas del Estado centralizado y se eliminaron los impuestos de consumo a los productos traídos del extranjero, que hasta el momento eran cobrados por los estados. El gobierno nacional estableció un recargo compensatorio del 25% cuyos rendimientos fueron cedidos a los departamentos. Los aumentos fueron efectivos en productos como arroz, harina, trigo y manteca, pero fueron reducidos gradualmente en la década de los 90. Lo mismo pasó con los impuestos de los textiles, que fueron aumentados en el 85, pero a finales de la década fueron reducidos casi a los mismos niveles que funcionaban antes de la regeneración. Súbelo más, por favor. Gracias. La idea del gobierno regenerador era aumentar los ingresos del Estado, tomando, entre otras, las siguientes medidas. En el 86 fueron reemplazados los impuestos departamentales de degüello por el impuesto nacional de degüello. Nacional. Eso es matar las vacas, ¿no? Se estableció impuestos a las exportaciones de café, pero el impuesto no duró mucho tiempo, dado que paralelamente estaban cayendo los precios del grano. En 1900 se liberó la fabricación y venta de fósforos, que había sido monopolizado por el gobierno nacional. Estas medidas no aumentaron los ingresos del gobierno. Sin embargo, sus egresos sí se elevaron por el incremento de los gastos de servicios diplomáticos, el acrecentamiento del ejército permanente. La nación asumió gastos de justicia a partir del 86 y el gobierno intentó subsidiar en gran parte las obras públicas y alguna parte de las privadas. Este periodo estuvo afectado por las guerras civiles de la época, por la inestabilidad política y por el problema fiscal, que cada vez sea más grave y que fue enfrentado por emisión monetaria. Horrible, sí. Eso está muy bien, Heidi, te felicito. Con la ley 39 del 16 de julio del 80 del presidente Rafael Núñez estableció el Banco Nacional con la idea de que se hiciera principalmente préstamos al gobierno. La institución fue planteada inicialmente como un banco mixto. Los bancos privados no estaban del todo satisfechos con la entidad en la que el gobierno fuera el principal accionista y al mismo tiempo el principal deudor. En sus inicios, el banco tenía la autoridad de emitir billetes respaldados en oro en condiciones parecidas a las de los bancos privados. El Banco Nacional fue creado con el fin de efectuar las operaciones típicas de los bancos de la época y asimismo ser agente de la ejecución de operaciones fiscales, hacer préstamos al gobierno y promover el crédito público. El 50% del capital provino
de un cupo de crédito obtenido para tal fin con Morton, Billy y compañía Nueva York. Monto total del empréstito era de 2.5 garantizados con el Ferrocarril de Panamá, el cual tomó 1 millón para financiar el Banco Nacional. Según Romero, a la ley que sancionó, esto salió de Hernández, a la ley que sancionó la creación del Banco Nacional se le hicieron los siguientes cuestionamientos. ¿Cómo iba a ser financiado el banco dado que el gobierno había modificado la propuesta de hacer un aporte inicial de 10 millones de pesos provenientes de las rentas nacionales en un 60%, un 30% del crédito del capital aportado y 10 proveniente de la venta de acciones al público? Finalmente optó por 2 millones de capital nominal aportados por el Tesoro Nacional. El privilegio que tenía el banco de emitir billetes hasta por el doble de su capital efectivo con el respaldo del gobierno, quien respondería para la solvencia del banco, pero con la obligación de mantener en caja un metálico que por lo menos una cuarta parte de los billetes en circulación y el restante de documentos de crédito cuyo plazo no pasara de 180 días para su conversión. En esta misma ley exigía que los bancos privados aceptaran los billetes del Banco Nacional en sus transacciones y que el 20% del capital se ofreciera al público, aunque en realidad estas acciones no fueron compradas debido a la resistencia que provocaba un banco en el que el principal accionista y deudor era un gobierno. Era un gobierno en déficit y sin mayor regulación. Déjame ver el siguiente título, Heidi. Esto está muy bien. Más abajo. Más abajo. Este es el estado del arte, ¿cierto? Sí, señor. Ok. O sea, tú solo concluyes el estado del arte. Sí, Hagamos una cosa entonces. Vas a colocarle a la página 14 unas exquisitas ahí para saber qué vamos ahí y en la siguiente clase continúo con este tema. ¿Qué vamos a empezar a identificar? Tú continúa. Yo veo que o sea, el crecimiento ha sido bien interesante, ¿vale? Sí, señor. Continúa trabajando la siguiente parte del estado del arte, pero coloca en la página, creo que íbamos en la 14, creo que era. Sí, señor. Perfecto. Colóquele unas exquisitas ahí con color o escribe ahí, profe, vamos aquí. Listo. ¿Listo? Y me acuerdas ahí, continúas trabajando y yo sigo leyendo. Por ahora no le veo ningún escenario. Felicito el tema. Heidi, pero tenemos que conectarnos como más seguidito, ¿vale? Bueno, sí, señor. Listo. ¿Tienes preguntas? No, señor. Listo. Disfruta el fin de semana y trabaja. Gracias, profe. ¿Listo? Flaca Esmeralda, ¿preguntas? Sí, profe, yo sí Sí. tengo una pregunta. Dime. Es la siguiente. Es que el estado del arte, bueno, según el esquema de la universidad, son 20 hojas. Sí. Y yo tengo como 40, profe. Entonces, la pregunta es, ¿lo dejo así o le corto? Déjalo así sin problema. ¿Listo? Listo, Está muy profe. bien. Déjalo así, sin problema. Igual te van a atacar. ¿Quién dijo eso? Usted dice que fui yo y me defiende. Listo, profe. ¿Listo? Listo, profe. Esa es la única pregunta que tengo. Váyase pues a pasear y me trae algo. Listo, profe. Entonces, que Cuídense también tengo mucho. una excelente semana. Listo, profe. Listo. Que estés bien. Chao. Chao, Heidi. Bien, chao. Chao, Heidi.